Holan 7, Televisión Internacional, presenta Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Bienvenidos a este nuevo tema del seminario acerca del libro de la verdad de Daniel capítulo 11. En este tema vamos a analizar los versículos 32 al 35 y vamos a descubrir cosas muy importantes. Vamos a descubrir de qué manera Roma se puso en el trono del mundo y cómo luego actuó una vez que tuvo el control y la autoridad temporal. Antes de comenzar, les invito a inclinar el rostro para comunicarnos con el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque nuevamente podemos abrir tu palabra y seguir estudiando tus maravillosas profecías que nos revelan el pasado, el presente y el futuro. Te pedimos que tú estés presente, Señor, en cada corazón, en cada mente, con tu Espíritu Santo, y que nos acompañes con la presencia de tus santos ángeles. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ocurre que hay una regla que se repite varias veces en el libro de la verdad de Daniel 11. Cada vez cuando Roma asciende al poder, en total son 3 veces que registra Daniel capítulo 11, siempre sigue un mismo patrón. Primero, Daniel 11 revela la forma en que Roma se establece en el poder, cada vez venciendo 3 enemigos o conquistando 3 áreas geográficas, y entonces una vez que se sienta en el trono del mundo, digámoslo así, con su autoridad religiosa y espiritual, también con el poder del respaldo de los ejércitos, pues entonces viene el trato para con el pueblo de Dios, que desafortunadamente es un trato negativo. Es por eso que esta potencia es descrita allá en Daniel 11, versículo 14, como el quebrantador de tu pueblo. Siempre tenemos que tener esto en mente. Y ahora vemos una cosa muy interesante. Quiero recordar las 2 veces que ya hemos visto cuando Roma se estableció en el poder. La cuarta bestia, la terrible y espantosa, aquella cuarta y última bestia de Daniel 7. Ese cuarto y último metal de Daniel 2, de la estatua, de la secuencia de imperios antes del retorno de Jesucristo, antes del establecimiento del reino eterno de Dios. Pues hay una cosa que se repite y lo vimos ya en Daniel 11, los versículos 14 al 17, cómo Roma imperial, pagana, se estableció en la primera fase. Luego vimos los versículos 23 al 27, donde había como una segunda explicación de esa misma historia, como una retrospectiva. Y entonces, en esa primera fase, una vez que estaba establecida en el poder, esa potencia, la Biblia describía el trato para con el pueblo de Dios en los versículos 16, 22, 28. Desafortunadamente un trato negativo, abusivo, de persecución, de intolerancia contra el pueblo de Dios. Y lo mismo entonces vimos repetirse cuando se estableció Roma en su segunda fase, la fase cristiana papal. En el tema anterior vimos esta transición histórica en los versículos 30 y 31, cómo Roma cristiana papal llegó a establecerse como potencia en la tierra en aquel entonces. Vimos la transición
cómo arrancó 3 cuernos, las 3 tribus bárbaras arianas que estaban en oposición, que se resistían a su autoridad, y cómo fueron históricamente destruidas porque Roma, el obispo de Roma de Occidente, recibió apoyo de los emperadores católicos romanos de Oriente. Entre ellos estaban Zenón, Justiniano, como también ellos enviaron apoyo y tropas, como el general Belisario. Y de esta manera, en aquel entonces, vimos que Justiniano, emperador de Oriente, apoyó al obispo de Roma y lo declaró como cabeza de las iglesias, de todas las iglesias, y corregidor de los herejes. De esta manera se había cumplido también lo que el versículo 30 había descrito, cuando también se entenderá con los que abandonaron el pacto santo, pues los emperadores de Roma oriental se entendieron bien con la iglesia de Roma occidental, que lamentablemente había abandonado el pacto santo, y se entendieron también que lo declararon pues al obispo de Roma, que ahora comenzaría la soberanía papal en Europa durante toda la Edad Media, lo declararon como cabeza de todas las iglesias. Y no solo esto, también como corregidor de los herejes. Y es justo aquí que se unificó entonces la iglesia y el Estado allá en el papado del Vaticano. Los papas llegaron a ser jefes de Estado y a la vez llegaron a ser corregidores de la herejía como cabeza de todas las iglesias, y dictaminaron qué es lo que se debe creer y qué es lo que no se debe creer, qué mandamientos guardar y cuáles no, qué fiestas guardar y cuáles no, qué días descansar y cuáles no. Y de esta manera, todos aquellos que no hicieron caso, sino que siguieron su conciencia y la palabra de Dios y las enseñanzas de Jesucristo, estaban pues bajo persecución, pues la consecuencia, el fruto natural de unificación de iglesia y Estado es leyes religiosas, intolerancia, persecución, abuso de autoridad. Eso es lo que pasó, y eso es lo que ahora vamos a ver descrito en los versículos 32 al 35. Pues una vez que Roma papal ya recibió trono, autoridad y poder, tal como lo describía Apocalipsis 13, el versículo 2, donde el dragón, es decir, Roma imperial, detrás de la cual estaba pues el diablo, le entregó estos 3 atributos, es decir, su trono, su poder y su grande autoridad. Entonces, una vez que esto ocurrió, hemos entrado en una nueva secuencia de la historia humana. Una vez que estaba bien establecido, ahora Roma papal cristiana, y tomó control del antiguo imperio romano, ahora ya no pagano, ahora convertido al cristianismo, y el cristianismo católico, para ser exacto, pues ejerció su autoridad, su poder desde su trono establecido allá en Roma, donde antes estaban sentados los emperadores romanos y los cesares. Y la consecuencia fue lo que ahora vamos a ver en los versículos 32 al 35, la consecuencia, el trato con el pueblo de Dios una vez que toma el control religioso y espiritual. Así que leamos juntos Daniel 11, el versículo 32. Y dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y en despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo.
Esos son los versículos que ahora vamos a estudiar y entender. Son versículos muy poderosos que revelan lo que ocurrió en la historia. Dice aquí que con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Comenzamos por ahí. ¿Qué son lisonjas? Busqué en el diccionario, hay diferentes sinónimos para entender lo que son lisonjas. Les quiero dar algunas. Adulación, alabanza, halagos, elogios, aplausos. Es decir, esos son los sinónimos del diccionario para lisonjas, y con esta metodología de adular pues la soberbia, el orgullo, el egoísmo de la persona natural, carnal, de esta manera comenzó a trabajar, pero sigue diciendo que de esta manera, con estas lisonjas, seduce a los violadores del pacto. Ahora también en el diccionario sinónimos de seducción son más o menos estos: atrae, cautiva, emboba, enamora, fascina, ilusiona, conquista, persuade, hechiza, halaga. Un montón de términos que son muy parecidos a también los sinónimos de las lisonjas. Con lisonjas seduce. ¿A quiénes? A los violadores del pacto, dice aquí el versículo 32 en la primera parte. ¿Quiénes eran los violadores del pacto que ahora Roma comenzó a seducir de esta manera y atraer y cautivar de esta manera? Pues nosotros ya vimos antes en el versículo 30, en la transición, que justamente Roma se enojaría contra el pacto santo. Y en el versículo 30 también decía que se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y ahora en el versículo 32 dice que con lisonjas seduce a los violadores del pacto. Es una cuestión muy triste, muy poderosa. Los que abandonan el santo pacto, los que abandonan el libro del pacto. Este es el libro del santo pacto. Los que violan el pacto, los que se ponen en enemistad contra el santo pacto, y los que lamentablemente violan el santo pacto son aquellos que se ponen en contra del libro del santo pacto, los que abandonan la palabra de Dios, las sagradas escrituras, de tal manera que estiman más los decretos papales encima de la palabra de Dios. Estiman más las decisiones de los concilios, de los sabios líderes religiosos, encima de las sagradas escrituras. Los que estiman más las tradiciones humanas y los mandamientos de hombres por encima de las sagradas escrituras. Recuerden que en el tema pasado vimos la transición y cómo Roma, como una esponja seca, absorbió el paganismo de Roma y el paganismo de Grecia y el paganismo de Babilonia, y todo eso fue introducido desafortunadamente en la cristiandad una vez que se cometió la fornicación apocalíptica, cuando el cristianismo llegó a ser la religión oficial del Imperio Romano. Ingresaron todas estas falsas doctrinas, enseñanzas, teorías contrarias a las sagradas escrituras, y el día del sol, y la veneración de hombres, y la idolatría, y los mandamientos de Dios fueron cambiados, y en su lugar vinieron mandamientos de hombres. Qué tristeza, qué pena, los que abandonan el santo pacto, los que lo violan, los que abandonan el libro del pacto con sus enseñanzas y mandamientos y leyes. Y todo esto pues con las lisonjas y la seducción. ¡Qué pena, qué tristeza!
Inclusive la historia nos revela que en esta fase de la historia humana, en la Edad Media, cuando Roma papal ya tomó control, la Biblia en aquel entonces solo estaba en latín y solo había pocas copias de ella porque fue solo transcrito a pulso. Había muy pocas Biblias, estaban en latín y estaban en lugares controlados por la religión, el liderazgo religioso católico de aquel entonces. No había imprentas todavía, no había nada que tenemos hoy, internet y todo lo que tenemos. Era otra época, la gente mayormente vivía en ignorancia, no sabía, eran analfabetas. Y peor, no tenían acceso a la Biblia, a la palabra de Dios. Y en esa época, cuando la iglesia cristiana se institucionalizó y se convirtió en religión estatal del Imperio Romano, pues ocurrió esto, que estando ella en control de la palabra de Dios y solo en latín, y el pueblo en ignorancia y sin Biblias en sus manos, pues pudo introducir muchas cosas a su conveniencia y las multitudes lo aceptaron. Y de esta manera fueron lamentablemente manipuladas, engañadas hacia un cristianismo distorsionado, ya no puro según las Sagradas Escrituras. Y cuando luego comenzó en la Edad Media los cristianos a traducir la Biblia a los idiomas contemporáneos, Roma se opuso, Roma decretó a muerte y prohibió la traducción de la Biblia, prohibió a muerte la tenencia de la Biblia, tener una Biblia, prohibió a muerte leer la Biblia. Lo que estamos haciendo ahora, tener una Biblia, traducirla a nuestro idioma, leerla y transmitirla, todo esto estaba prohibido a muerte durante aquel tiempo de la Edad Media, cuando Roma papal gobernaba allá en Europa. Es impresionante la historia. De esta manera, lamentablemente, violó el pacto santo y el libro del pacto también. ¿Saben? El papado, el rey del norte de Daniel 11, los corrompió con lisonjas, dice. Lisonjas tiene una segunda aplicación que podemos entender, es decir, a sus partidarios les ofreció riquezas, honores, ventajas, puestos de poder. Y de esta manera las personas podían acceder a la popularidad. Ellos podían seguir por conveniencia para tener acceso a muchas personas y a influencia, a las ventajas terrenales del gran sistema romano papal que gobernaba sobre toda Europa, que gobernaba sobre tantas naciones. Las personas podían acceder al aplauso del mundo en aquel entonces. Aquellos que se dejaron corromper con lisonjas. Pero esta política lisonjera, digámoslo así, para seducir al pueblo, para seducir a las masas, a las naciones que estaban bajo su control, para que ellos estén de acuerdo, así, con esta política lisonjera, con reyes y gobernantes y con la política, que el pueblo cristiano en realidad no aceptaba. Pues ahí en esa época había un remanente, el cristianismo puro, que no participaba en todas esas cosas, que lo reconoció como algo malo, como algo no bíblico, como algo distorsionado, no como una verdadera adoración pura ya que enseñaron las Sagradas Escrituras, que enseñó el Señor Jesucristo, sino ya una distorsión. ¿Saben? Yo les quiero leer aquel versículo en Mateo, capítulo 4, cuando Jesús estaba en el desierto y el diablo lo tentó allá en el desierto. Mateo, capítulo 4, y dice aquí el versículo 8, cuando llegamos a la última, la tercera de las tentaciones, dice la palabra así:
Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Oh, el diablo le ofreció todos los reinos de la tierra con toda su gloria, bajo una condición: someterse a su autoridad religiosa, tergiversada espiritualmente, la del diablo. Jesús rechazó con un escrito está. Él rechazó el control y el poder de los reinos terrenales. ¿Saben cuál reino estaba en vigencia cuando el diablo le ofreció todo esto a Jesucristo? Babilonia había caído, Medo-Persia había caído, Grecia había caído. Estaba en vigencia Roma, la cuarta bestia terrible, espantosa, la última. Esa estaba en vigencia. Y lo que el diablo ahora le ofreció a Jesucristo, todo esto te daré, los reinos de la tierra y su gloria. Lo que principalmente le ofreció a Jesucristo fue Roma, el imperio romano, la cuarta bestia terrible, espantosa, el dragón, aquello lo que estaba en vigencia en aquel momento. Recuerden que estaba ahí Augusto César, Poncio Pilato, Herodes, los legionarios romanos patrullando en las calles de Jerusalén. De esta manera, la autoridad romana estaba ahí. Y eso es lo que ofreció el diablo a Jesucristo. Le ofreció Roma. Pero ¿qué hizo Cristo? Cristo rechazó Roma. Pero luego el anticristo aceptó Roma. La oferta del dragón. Es por eso que Apocalipsis 13:2 dice que el dragón le dio autoridad, trono y gran poder. Qué impresionante aquí en Mateo lo que acabamos de ver, capítulo 4, versículo 9, versículo 8, cuando le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Cuál reino estaba en vigencia? Roma. Y aquí al hablar él de la gloria de Roma, era justo lo que nosotros hemos leído en Daniel 11, ahí en el versículo 20. En Daniel 11, versículo 20, justo en la época cuando Augusto César estaba gobernando y Roma estaba en su máximo esplendor, en su máxima gloria, y los impuestos y los tributos fueron exigidos, y el empadronamiento de los hebreos para que paguen. Y ahí Daniel 11, versículo 20 decía: y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos, Augusto César, por la gloria del reino. Pero en pocos días será quebrantado. Recordemos esta historia. Oh, en aquel entonces de Augusto César, Roma estaba en su máxima gloria. Y ahora el diablo en Mateo 4, en los versículos que hemos leído, le ofrece la gloria de los reinos terrenales. Le ofreció Roma en su máximo esplendor. Le ofreció esa potencia, la última, la cuarta bestia de Daniel 7. ¿Cristo rechazó? El anticristo aceptó luego. Muy importante. El cristianismo se apropió de Roma. Llegó a ser religión estatal del imperio romano. Y ahí se puso un hombre en lugar de Cristo en la tierra para gobernar aquí en la tierra la cristiandad. Roma, para controlar y de esta manera dirigir la cuarta bestia terrible, espantosa, Roma, en su segunda fase cristiana papal. Qué impresionante cómo la palabra de Dios lo describe. Y de esta manera comenzó la tiranía papal en la Europa medieval. Veamos cómo esto ahora se desarrolló. Miren aquí Daniel 11, versículo 32, la segunda parte. Después de las lisonjas con las cuales seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios
se esforzará y actuará, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, dice. Pero por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y en despojo. Por si acaso aquí donde dice en la traducción por algunos días, en realidad la palabra algunos no está en la Biblia, solo dice por días caerán a espada y a fuego y en cautividad y en despojo. Así que el pueblo, ¿cómo reaccionó frente a esta situación difícil de las lisonjas, de las seducciones? Pues el pueblo se esforzó. Aquí, casi en el centro del libro de la verdad de Daniel 11, vemos que el pueblo que conoce a su Dios, dice ahí, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Ellos no se quedarán indiferentes frente a lo que está ocurriendo en la cristiandad, frente a la apostasía que se estaba institucionalizando. El pueblo que conoce a su Dios, el remanente de aquel entonces que se mantuvo firme al libro santo del pacto, a los mandamientos de Dios, antes que a los mandamientos de los hombres, ellos se esforzaron y actuaron, y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Es lo que pasó. Aquellos hijos de Dios fieles, levantando en alto la verdadera adoración de las Sagradas Escrituras frente a la apostasía, siguieron el ejemplo de Pedro y de los demás apóstoles registrado en Hechos capítulo 5, versículo 29. En Hechos 5, 29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso es lo que ocurrió en aquel entonces. Aquellos hijos de Dios, el pueblo que conoce a su Dios, que se esforzó, que actuó frente a la apostasía, no se quedó indiferente, sino dijeron ellos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En aquel entonces, cuando lo dijeron Pedro y los apóstoles, lo dijeron al liderazgo religioso de su nación, al liderazgo religioso del pueblo de Dios, del pueblo hebreo, al sumo sacerdote, a los sacerdotes, a los ancianos. A ellos les dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, aunque fuesen los líderes religiosos del pueblo de Dios. Lo mismo aquí en la Edad Media, los cristianos que vieron la apostasía, aquel pueblo de Dios, ellos dijeron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, aunque fuese el liderazgo religioso del cristianismo. Exactamente lo mismo pasó. De esta manera el pueblo se esforzó, dice, y los sabios del pueblo instruyeron a muchos. Qué interesante. Ellos se dedicaron a enseñar lo que sabían de las Sagradas Escrituras, de los mandamientos de Dios, antes que de los mandamientos de los hombres. Y así en la cristiandad hubo una ruptura. Hubo aquellos que siguieron con la institución oficial, los decretos papales, los decretos de los grandes concilios y las tradiciones de los hombres. Y aquellos que dijeron que no, que seguiremos como lo que dice en las Sagradas Escrituras y nuestra cabeza y autoridad espiritual es únicamente Jesucristo y su santa palabra y su pacto y su libro del pacto. Instruyeron a muchos. Eso es lo que describe Daniel capítulo 12, versículo 3 también. Miren conmigo, Daniel 12, 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Amén. En aquel entonces los entendidos en la palabra de Dios, ellos enseñaron, compartieron en la oscuridad y en las tinieblas en las cuales estaba Europa medieval y la iglesia popular de aquel entonces. Y así los entendidos resplandecieron como el firmamento, los que enseñaron la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad.
allá en la oscuridad, en las tinieblas religiosas y espirituales, como estrellas, como pequeñas luces. Ellos estaban ahí enseñando la palabra de Dios, las sagradas escrituras, los mandamientos del Señor, y se mantuvieron firmes. Ellos arriesgaron su propia vida por causa de la verdad, por causa de la justicia. Ellos hasta prefirieron morir antes de abandonar su fe. Ellos prefirieron morir, hay un dicho, prefiero morir por la verdad que vivir sin ella. Y Juan Hus en aquel entonces, en la Edad Media, dijo, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Así fue el conflicto medieval. Pero les pregunto, ¿cómo reaccionó Roma, la institución cristiana? Esa potencia que tenía el respaldo de los ejércitos de las diferentes naciones europeas, de las diferentes tribus bárbaras que se habían convertido al obispo de Roma, a la Iglesia Católica Romana, al Vaticano, al Papado. ¿Cómo reaccionaron todo el cristianismo popular? ¿Cómo reaccionó el obispo de Roma, el Papado, con el respaldo de sus ejércitos? Pues desafortunadamente trajo la persecución medieval sobre los hijos de Dios. Eso es lo que ocurrió. Recuerden, primero se establece en el trono del mundo, luego comienza a perseguir y el maltrato, el abuso contra los hijos de Dios. Cada vez la misma historia, igual en Daniel 11, los últimos versículos que vamos a ver más adelante. Una vez que está establecido en el trono, y el pueblo sigue predicando, sigue enseñando la verdad que es bíblica, que es contraria a las enseñanzas populares de la religión establecida, pues viene la ira, viene la persecución. Miren, cuando la seducción y las lisonjas no funcionan ya, entonces contra aquellos contra los cuales estos métodos no funcionan, vienen otros métodos que son la violencia, la persecución, la autoridad por la fuerza. Es lo que ocurrió en la Edad Media. Comenzaron las persecuciones medievales muy severas, las inquisiciones. Saben, Jesús lo había predicho. Vengan conmigo a Mateo, capítulo 24. En Mateo, capítulo 24, versículos 21 y 22, el Señor había predicho, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Vino sobre el mundo una gran tribulación en aquel entonces, una gran persecución como nunca antes en la historia humana. Ni Roma pagana en sus persecuciones contra los cristianos era tan cruel y bárbaro como luego Roma papal lo fue contra sus hermanos, por el simple hecho de que ellos no se sometieron a su autoridad espiritual, por el simple hecho de que ellos querían tener una Biblia en sus propias manos y seguir los mandamientos que Dios ha puesto ahí, incluyendo el cuarto mandamiento, el Santo Sábado. Simplemente por esta razón y también por seguir su conciencia, pues fueron perseguidos. Cayeron en una gran tribulación el pueblo de Dios. ¿Y cómo lo describe Daniel 11, el versículo 33? ¿Cómo lo describe aquí? Por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Terrible fue aquel entonces, esta persecución medieval. La Biblia menciona 4 métodos utilizados por Roma papal en aquel entonces: la espada, el fuego, la cautividad y el despojo. Y fueron justo estos 4 métodos empleados por la iglesia medieval de una manera primordial. La espada, muchos cristianos que no se sometieron a su autoridad espiritual fueron asesinados, acuchillados de diferentes formas.
El fuego. Muchos cristianos acabaron en las hogueras, fueron torturados y quemados vivos. ¡Qué terrible! Luego, cautividad. Muchos cristianos protestantes de aquel entonces fueron llevados a prisiones, a calabozos, fueron desterrados. Y dice también que fueron despojados. ¿De qué? De sus bienes. Ellos perdieron todo, sus pertenencias, sus casas, tuvieron que huir a otros lugares, si es que podían huir, desterrados. Y alguien que denunciaba a un protestante en aquel entonces, la iglesia repartió con aquella persona que denunciaba las pertenencias del protestante. Si alguien decía, oh, ahí hay un protestante, aquí hay un hereje, entonces vino la iglesia y les quitaron todo y lo repartieron entre el denunciante y la iglesia. Era terrible aquella época. Y los hogares fueron destruidos, matados, asesinados, las familias enteras. Algunas lograron huir, otros acabaron en las cárceles, otros fueron torturados. Oh, yo fui en Europa una vez, allá en Holanda, fui yo a un museo de la Inquisición en Ámsterdam. ¡Qué terrible! Uno ve ahí los equipos de tortura que utilizó la Santa Inquisición en aquel entonces para torturar a los pobres cristianos, sus hermanos, los considerados herejes. ¿Cómo los torturaron? Diabólicamente, con equipos para sacar el máximo dolor posible hasta matarlos. ¡Qué terrible! Esa época se llamó la Santa Inquisición, así lo llama Roma papal, pero yo les digo que de santo no tuvo nada la Inquisición. Más bien era una cosa terrible, diabólica. Los mismos papas hoy en día en la actualidad, Juan Pablo II, Benedicto, Francisco, han pedido perdón por los crímenes cometidos en aquella época. ¡Oh, qué tremendo! Lo que yo les quiero decir es que lo único santo de la Inquisición fueron los santos hijos de Dios martirizados y asesinados. Eso es lo que pasó en la historia. ¡Qué tremendo! Muchos grupos protestantes diferentes en los diferentes países de Europa fueron de esta manera perseguidos y torturados y matados. Podemos entre ellos mencionar los valdenses, los lolardos, los husitas, los luteranos, los anabaptistas, los hugonotes, los albigenses y había otros más. ¿Saben? Esta profecía de Daniel 11 es muy poderosa, por eso se llama el libro de la verdad. Por eso el cuerno pequeño, Roma papal, no desea que este libro, este conocimiento llegue a las masas. Por eso en Daniel 8, el versículo 12 decía que el cuerno pequeño echaría por tierra la verdad. Y al echar por tierra la verdad, ¿qué está definido en el libro de Daniel como la verdad? Pues esto, Daniel capítulo 11, el libro de la verdad. Así lo describe el ángel que le vino a traer esta información al profeta Daniel. Ahí en Daniel 10, el versículo 21, lo describe como el libro de la verdad. Ahora yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y luego en el capítulo 11, versículo 2 decía, y ahora yo te mostraré la verdad. Esto es lo que el cuerno pequeño echó por tierra para que nadie conozca. Pues este capítulo de Daniel 11, el libro de la verdad, es aquel que el pueblo de Dios necesita conocer. Dice aquí en Daniel 10, el versículo 14, ¿cuál es el propósito del libro de la verdad? Daniel 10, 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Oh, el libro de la verdad es para que el pueblo sepa lo que iba a venir, lo que iba a tener que sufrir y perecer a lo largo de la historia. Todavía estamos en profecía pasada.
Ya hemos visto Babilonia, Medo-Persia, ahora estamos viendo el actuar de Roma, ya vimos la primera fase, Roma pagana imperial, ahora ya hemos ingresado en la segunda fase, Roma cristiana papal, pero aún estamos en el pasado, estamos en lo que es la Edad Media en este momento. Más adelante, a medida que avanzamos en ese seminario del Libro de la Verdad, alcanzaremos los últimos versículos y vemos cómo nos proyecta a nuestros días y al cercano futuro para entender lo que vendrá sobre el pueblo de Dios en el cercano futuro. Pero sigamos leyendo, sigamos estudiando. Ahora vamos al versículo 33, Daniel 11, 33, donde dice que por algunos días caerán a espada, a fuego, en cautividad y en despojo. La palabra algunos no aparece aquí en la Biblia, yo lo taché también por eso en mi Biblia. Solo dice, y por días caerán a espada, a fuego y en cautividad y en despojo. Aquí la profecía menciona un tiempo profético. Menciona un tiempo profético, días en los cuales el pueblo de Dios iba a estar bajo persecución. Ahora, en la profecía siempre días se convierten en años. Así que aquí vemos que esta persecución abarcaría, según el versículo 35, hasta un plazo determinado, hasta un momento específico en la historia. Miren el 35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Así que Dios permitiría que esta persecución medieval sería limitada hasta un plazo determinado. Y nosotros entonces entendemos que aquí Roma papal tiene asignado un tiempo determinado para actuar y llevar adelante estas sus persecuciones. Vimos en Mateo 24, si esos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, pues la gran tribulación de aquellos días era un tiempo profético que luego fue acortado por misericordia de Dios para con su pueblo perseguido. Eso es impresionante lo que vemos ahora. Así que menciona un tiempo profético que estaría y abarcaría hasta el tiempo del fin, hasta el tiempo determinado. Y saben, tal como Roma en su primera fase tenía un tiempo profético determinado y asignado de un tiempo que eran 360 días, que se convirtieron en 360 años, del 31 antes de Cristo al 330 después de Cristo, recordemos, la soberanía del Roma pagana imperial en su primera fase de la bestia terrible y espantosa, vemos ahora que tras la transición, ahora en Roma cristiana papal, en la segunda fase de la bestia terrible y espantosa, de la cuarta, la última de Daniel 7, pues también ella tiene asignada un tiempo profético. Y ustedes lo pueden leer en Daniel 7, versículo 21, sería aquel tiempo del cual nos explica, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y saltamos al versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos de la ley. Y serán entregados en su mano los santos del Altísimo. ¿Hasta cuándo? Hasta tiempos y medio tiempo. Aquí vemos hasta cuándo los santos del Altísimo iban a ser entregados en manos de Roma papal en la segunda fase. Tiempos y mitad de un tiempo. Aquí hablamos de los 1260 años. Un tiempo son 360 días que se convierten en años. 2 tiempos, 720 días que se convierten en años. Medio tiempo, 180 días que se convierten en años. Sumando 360 más 720 más 180, los 1260 días que se convierten en 1260 años. Eso fue el tiempo asignado a la soberanía papal de Europa, a la segunda fase de la bestia terrible y espantosa.
Ese tiempo profético aparece 7 veces en las profecías, tanto de Daniel como del Apocalipsis. Y aparece con 3 diferentes nombres. Una vez aparece como tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Otra vez aparece como los 1260 días. Y en otro lugar aparece como los 42 meses. Pues un mes, según la Biblia, tiene 30 días. 42 por 30, 1260 igual. Así que Dios utiliza este tiempo profético con 3 diferentes nombres. Y se repite 7 veces, tanto en Daniel como en Apocalipsis, para hablarnos de esta persecución medieval, de este tiempo en el cual durante la Edad Media Roma tenía el control de las naciones de la tierra. Comenzó cuando fue arrancado el tercero de los cuernos. Primero los vándalos, luego los erulos y luego los ostrogodos, como vimos en el tema pasado. 3 cuernos que estaban en oposición ahí sobre Italia y el norte de África, que impedían que Roma papal llegue al poder. Pero cuando fueron arrancados, finalmente ahí, Roma papal ya tenía soberanía. Los ejércitos le fueron entregados y entonces comenzó su soberanía sobre Europa, que duró 1260 años, de 538 a 1798. Y durante toda esa época, a veces con más y a veces con menos intensidad, se llevó adelante la persecución de aquellos que se oponían a su autoridad religiosa y espiritual. Eso es lo que pasó. Y la severidad de la persecución creció y menguó a lo largo de este periodo. Yo tengo esto muy claramente descrito en mi seminario. Ustedes, si entran en navegando del pasado al futuro.net, pueden descargar los temas y leerlos y estudiarlos con todas las citas históricas, todo el marco y el contexto profético, histórico, bíblico, para que ustedes puedan leer y entender la historia. Todo está descrito ahí con detalle. Entonces, eso es lo que pasó. Lamentablemente, fue el pueblo de Dios en esa época perseguido. Fue entregado al cuerno pequeño durante esa época para que el cuerno pequeño lo persiga al pueblo de los santos. Eso es lo que describe también en Daniel 12, el versículo 4 y el versículo 7. Miren aquí, Daniel 12, versículo 4. En el versículo 3 vimos los entendidos que estaban enseñando como las estrellas a perpetua eternidad. El versículo 4 dice ahora: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, la ciencia aumentará. Y ahora el versículo 6. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de esas maravillas? ¿Cuándo será este tiempo del fin? Y ahora viene la respuesta en el versículo 7, muy importante, escuchen esto. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ojo, los 1260 días que se convierten en 1260 años de la soberanía papal. Y luego dice al final del versículo 7, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas esas cosas serán cumplidas. Oh, qué claro está aquí. Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, porque el pueblo santo estaba disperso, su poder, por causa de las persecuciones de este tiempo profético de los 1260 años. Pero una vez que terminó ese tiempo profético, ya el poder del pueblo de Dios ya no estaba disperso. En otras palabras, nuevamente pudo retomar fuerza. La persecución terminó, esos días se acortaron. Si tuviéramos tiempo, leeríamos y estudiaríamos más a profundidad cuando dijo que por causa de los elegidos, esos días de la tribulación se acortarán. Pues antes de que terminaran los 1260 años, en 1798, unos cuantos años antes ya la persecución terminó.
pues ahí fue suspendida la Inquisición. Los jesuitas fueron prohibidos en Europa y entonces la Inquisición cesó unos cuantos años antes del fin de la soberanía papal medieval. Qué interesante, pero eso sería tema para otro momento, para profundizar. Pero está todo en el internet, en mi página web, para que ustedes puedan estudiar. Así que vemos claramente aquí las dos mujeres del Apocalipsis en esta historia. La mujer pura de Apocalipsis 12:1 y la mujer ramera de Apocalipsis 17. Acerca de la mujer de Apocalipsis 17, que en el versículo 1 y 2 comete la fornicación apocalíptica, la cristiandad que se institucionaliza, se vuelve cristiano el Imperio Romano y de ahí comienza a decretar leyes y a perseguir. Y el fruto de este actuar es lo que dice en Apocalipsis 17, el versículo 6. Miren conmigo, el fruto de esta unión de iglesia y Estado. Cuando la iglesia buscó los favores de la tierra, fue la persecución, su autoridad religiosa. Apocalipsis 17, versículo 6. Vi a la mujer ramera, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. La mujer ebria, la gran ramera, porque se unió con el gobierno, con el Estado, llegó a ser iglesia estatal y tuvo ahora a disposición los ejércitos, dictaminó leyes, comenzó a perseguir a los santos del Altísimo, tal como describe Daniel 7, derramó su sangre, se embriagó de la sangre de ellos y de los mártires de Jesús, porque la historia cuenta que murieron entre 60 y 120 millones de cristianos en esa época de la Edad Media, de la Inquisición medieval. ¡Qué terrible! ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió esto? Que este poder tan cruel hiciera todo esto en el nombre de Dios. Serán entregados en su mano de cuerno pequeño los santos durante tiempo sin mitad de un tiempo. Así lo expresa Daniel 7:25. Dios lo permitió en aquel entonces por un propósito, pues su pueblo bajo la persecución se mantuvo firme, se mantuvo puro en las doctrinas, se mantuvo aferrado del Señor. Y es por eso que dice Daniel 11, el versículo 32, 33, que los sabios instruirán a muchos, pero el capítulo 12 de Daniel 11 lo expresa así. Daniel 12, versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, pero los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. En aquel entonces, pues, había dos grupos, aquellos que se dejaron limpiar, emblanquecer y purificar también en el horno del fuego de la persecución, y aquellos que se mantuvieron en la maldad, que no entendieron, que persiguieron, que siguieron a hombres, a instituciones humanas, a leyes de hombres. Eso es lo mismo que luego explica Apocalipsis 22:11, en el tiempo del fin, una clara diferencia entre dos grupos. ¿Saben? Esto es lo que ocurrió en aquel entonces. Y volviendo a Daniel 11, ya estamos terminando este tema. El verso decía en el versículo 33 que por algunos días cuando ellos caerían bajo esta persecución, en el versículo 34 decía, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. No hemos visto eso todavía. En su caída, en su persecución, ellos serán ayudados de pequeño socorro, una ayuda. Pues en aquella época medieval Dios permitió que se descubra América 25 años antes del inicio de la Reforma Protestante, que comenzó en 1517. 25 años antes se descubrió América en 1492, un lugar de refugio, y los perseguidos comenzaron a escapar a esa nueva tierra. Y la otra ayuda que tuvo el pueblo en aquella época medieval fue también
de que Dios permitió el azote de las trompetas de Apocalipsis 9. El Islam entró en la acción y azotó tanto el imperio romano de que Roma papal tuvo que destinar sus ejércitos para contraatacar y luchar contra los musulmanes y no tuvo tiempo y recursos y ejércitos suficientes para extinguir la reforma protestante. De esta forma Dios intervino también históricamente, permitió el descubrimiento de América, permitió la invasión de las tribus árabes musulmanes, también para distraer a Roma papal y para dar un lugar de refugio y una vía de escape y un alivio al pueblo que estaba bajo persecución. Podríamos profundizar mucho esto, pero yo les invito a estudiar y leerlo en mi página web. Pero ahora oremos para terminar, para que Dios nos haga entender mejor estas profecías. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tú nos hagas aclarar cada vez más tu palabra y tus profecías y la historia. Y como todo se fue cumpliendo aquí en el libro de la verdad histórica. Te pedimos que nos bendigas con este conocimiento a todas las personas que han visto el programa, para que cada uno tome su posición del lado correcto, Señor, de la historia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Holan 7, Televisión Internacional, presentó Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Holan 7 Internacional. Visítenos en nuestras redes sociales.